En el módulo 6 vamos a hablar sobre indicadores y situaciones de riesgo, propuestas de prevención. Eh, en este módulo es particularmente relevante en el marco de este curso y pretende responder, entre otras, a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados al uso de la tecnología? ¿Cómo distinguir un uso abusivo compulsivo del uso problemático? ¿Qué elementos hay que valorar ante una situación posible de riesgo? ¿Qué papel pueden jugar los adultos de referencia en la prevención? ¿Cómo articular estrategias y mensajes? Y cómo actuar ante la detección de un caso de uso problemático. Bien, a modo de recordatorio, al final del módulo 1 hacíamos una mención a lo que los expertos que analizan los riesgos y las oportunidades de las personas adolescentes en el ámbito digital identifican como los principales riesgos del uso de la tecnología, ¿no? Que son estas famosas 4 Cs que apuntan a los contenidos, a las conductas, a los contactos y a la comercialización, ¿no? Innata, en muchos casos, innata, inserta de una manera natural en el uso de la tecnología. Estos riesgos se han ido tratando a lo largo de los módulos anteriores y se ha explicado cómo a veces el consumo de contenidos que pueden ser negativos, nocivos, por ejemplo, pueden impactar en la salud, cuando nos creemos ¿no? Pues, determinados bulos, ¿no? de que tengo que consumir una sustancia para eliminar una enfermedad, por ejemplo. O también hemos hablado de algunos de los riesgos asociados a las conductas, cuando hemos hablado de los desórdenes de la socialización y a los contactos. Y también hemos explicado en qué consistía el riesgo de la comercialización. Pero en este caso, ¿no? Y así se ha mencionado también en los módulos anteriores, el objeto de este módulo tiene que ver con el uso problemático de la tecnología digital, ¿no? Ya se ha dicho que el uso problemático, ¿no? O por uso problemático de la tecnología se entiende ese uso de la tecnología que de alguna manera está asociado con daños biopsicosociales para el individuo que utiliza esa tecnología. Que, si bien por sí mismo no constituye una patología, o sea, un uso problemático no es una enfermedad, sí puede dar señales de alerta de que se está fraguando un posible conflicto o que se puede estar iniciando una enfermedad si no se corrige ese uso problemático. Bien, el uso problemático suele manifestarse por cambios en las actitudes o en los comportamientos, que, si se producen con una determinada frecuencia, pueden llegar a constituir estas señales. La cuestión de la frecuencia es importante. Cuando una persona adolescente o joven da muestras de un enfado, ¿no? De un enfado desmesurado, de un enfado que no es un enfado razonable, de una manera puntual ante la ausencia, por ejemplo, de la prohibición de usar en un determinado momento una videoconsola, si eso es un hecho puntual, no constituye en sí mismo un uso problemático. Simplemente a todos nos puede pasar, y a ellos también, ¿no? Que en un momento determinado ¿no? hayan confluido varios elementos que hayan hecho que ante una situación se responda de una manera desmesurada. Pero cuando esa reacción, ¿no? Ese comportamiento, esa actitud se mantiene, ¿no? A lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? De una manera habitual, durante el último mes, cada vez que le hemos dicho que no podía usar la videoconsola o que se ha quedado sin datos en el móvil, la respuesta que ha generado en esa persona ha sido de ira o ¿no? De un enfado fuera de lo común, quizás si estamos ante unas primeras señales de un uso problemático. Por lo tanto, es importante la frecuencia, no un caso aislado, sino que se produzca con una relativa, mm, que se haya producido varias veces en un periodo de tiempo razonable. En el caso de la adolescencia, hay que actuar en el momento en el que se detectan las señales de alerta. No conviene y no es razonable esperar a ver hacia dónde derivan esas señales, ¿no? En plan de, bueno, vamos a ver, vamos a esperar un poco más, a ver, ¿no? qué pasa en las próximas semanas. Si ya se ha detectado que durante las semanas anteriores ha habido conductas, ¿no? Resultado de ¿no? Una prohibición o una restricción o la imposibilidad de acceder a determinados contenidos, ese es el momento de actuar, ¿no? Nunca esperar.
porque si no se corre el riesgo de que esa conducta pueda interferir en su madurez. O sea, hay que tener en cuenta siempre el particular periodo madurativo que está pasando, por el que está pasando el ser humano en ese momento, en el momento de la adolescencia. Y aquí siempre el presente es el momento de actuar, ¿no? También es importante ser consciente de que estas señales pueden ser diferentes en función del género. Por ejemplo, entre los chicos puede haber un mayor uso problemático asociado a los videojuegos o al consumo de plataformas de streaming. Mientras que en el caso de las chicas, el uso problemático puede estar más asociado a una mayor dependencia de las redes sociales que responden bien o resuenan bien a una necesidad de validación que se vive de una manera particular en el caso de las chicas. Estas diferencias, por género, repito, tienen bases biológicas, psicológicas y también socioculturales a las que hay que atender. En el caso de los chicos, como se ha dicho, los videojuegos y las plataformas de streaming pueden ser objeto de ese uso problemático con mayor frecuencia que entre las chicas. Em, en algunos casos, de una manera más general, puede decirse que los chicos prefieren los videojuegos competitivos con recompensas inmediatas, ¿no? Como la manera, ¿no? de satisfacer esa necesidad de ocio de la que hablábamos en el módulo anterior. Y con ese fin pueden pasarse largas horas de juego, ¿no? Consumiendo ese tipo de contenidos que puede acabar teniendo un impacto en su descanso y en su posterior rendimiento al día siguiente en el colegio o en la escuela, ¿no? Porque esa competitividad innata en el juego, ¿no? Y esa recompensa inmediata que me hace seguir queriendo jugar más, pues puede acabar comiéndose horas de descanso necesarias para poder estar atento o poder enfocarse en las clases al día siguiente, ¿no? Eh, como muchos estudios, ¿no? Ponen en relación un mayor consumo entre el género masculino de plataformas como Twitch, TikTok o YouTube, además de los videojuegos, por supuesto, y el consumo de este tipo de contenidos o de plataformas está más asociado a sedentarismo, con todos los riesgos que eso implica, menor actividad física, mayor riesgo de obesidad, etcétera, etcétera. También problemas de sueño, como se acaba de mencionar, una mayor irritabilidad, a veces consecuencia de esa competitividad y gratificación instantánea. Cuando esa gratificación instantánea no se traslada a la vida cotidiana, puede generar una mayor irritabilidad y también un aislamiento social, porque aspiran a volver a casa para poder seguir jugando y eso hace que puedan obviar otros ámbitos de interacción social que son necesarias. En el caso de las chicas, se ha mencionado a las redes sociales como donde con mayor prevalencia puede darse ese uso problemático. Eh, Hacen un mayor uso de algunas de estas redes sociales, fundamentalmente Instagram, TikTok. En España, en menor medida, Snapchat, que es más popular en otros ámbitos, sobre todo en América, tanto del norte como del sur. Em, como hemos dicho, resuena en el género femenino de una manera especial esa necesidad de validación que se concreta con la búsqueda a veces de likes y de comentarios que pueden producir una mejora en la autoestima cuando se producen y un deterioro de la autoestima cuando no llegan, o no llegan en la medida deseada o en la medida en la que me comparo con otras personas en la red social, ¿no? Em, esa mayor presencia, ese mayor tiempo invertido en las redes sociales puede asociarse también a un mayor riesgo de sufrir o de participar en situaciones de ciberacoso, también de situaciones de ansiedad o de depresión o conducentes a la ansiedad y la depresión, cuando la vida del yo deseado no se corresponde con la vida del yo real, ¿no? Tanto bueno, en las vidas que vemos, en esa comparación constante y en ese juicio constante al que a veces están sometidas, en este caso, las adolescentes en las redes sociales. Esto está muy vinculado también a que muchos de esos contenidos que consumen están desarrollados por o bajo el marco de determinados estereotipos, ¿no? de belleza, de cuerpos normativos, de estilos de vida que en muchos casos son inalcanzables para los usuarios, ¿no? Y las usuarias de las redes sociales, y eso puede generar una falta de autoaceptación y también una mayor frustración con la propia vida, ¿no?
Entonces, en la detección de estos usos abusivos de las pantallas, como se ha dicho, atendiendo a las necesarias diferencias por género, es vital para asegurar la prevención de una manera adecuada. Y en este escenario estamos hablando de una situación similar a la que se aplica, por ejemplo, al consumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas, como, ¿no? O también, por ejemplo, al trastorno por el juego de azar o a las apuestas deportivas. O sea, estamos ante una situación bastante similar en cuanto a las manifestaciones externas que puede tener en esos cambios de actitudes y de conductas. En este punto, tanto el profesorado en los centros educativos como las familias tienen un papeles que son complementarios, pero ambos son vitales, ¿no? Y por lo tanto, deben actuar conjuntamente y ambos grupos deben conocer los indicadores de alerta, de riesgo que conviene periódicamente repasar en el caso de las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿no? De las personas adolescentes a nuestro cargo. ¿Cuáles son esos indicadores de alerta? En primer lugar, cambios en el rendimiento académico. Una persona, una adolescente que lleva no sé, un nivel X, ¿no? de notas de una manera bastante habitual en los últimos cursos y que de una manera repentina y consistente y constante comienza, ¿no? a suspender con mayor frecuencia en algunas ocasiones algunas asignaturas y en otras ocasiones todas las asignaturas, ¿no? Cambios importantes en el rendimiento escolar. Cambios en las relaciones sociales. No, ya mis amigos han cambiado, ya no voy con estos amigos que tú conocías, ahora tengo otro grupo de amigos, ¿no? Y con los primeros ya no tengo nada que ver, no me relaciono con ellos. Reacciones o estados emocionales alterados, distintos a los que eran característicos de esta persona hace no mucho tiempo, porque repetimos que no se puede dilatar en exceso la toma de decisiones en estos casos, ¿no? Alteraciones de conductas, ¿no? Antes hacía deporte, ahora no lo hace. Antes acostumbraba a madrugar, ahora no lo hace. Antes acostumbraba a ayudar siempre al acabar de comer y ahora nunca lo hace, ¿no? Entonces, alteraciones de la conducta significativas que de nuevo se mantienen durante un periodo de tiempo también significativo. Cambios en el aspecto físico, en la manera de vestir, en el aseo personal, ¿no? Cosas que de repente hace que antes no hacía, ¿no? Y que además denotan probablemente eso, ¿no? Quizá la pertenencia a un grupo nuevo de amigos, ¿no? Y ahora por eso, pues en lugar de llevar el pelo así, lo llevo así, o ahora no me pinto las uñas, ahora sí me las pinto de este color, o ahora llevo esto en el cuello, o ahora no lo llevo, ¿no? Entonces, ¿qué cambios se producen también en el aspecto físico? Esos hábitos saludables de dormir, del ejercicio físico, de salir a hablar con los amigos a la calle, pues esos hábitos saludables que también se deterioran y puede suceder en algunos casos también que desaparezcan, por ejemplo, objetos personales en casa, a veces asociados a la tecnología, un móvil, mi móvil, por ejemplo, el móvil del padre, de la madre o de un hermano, de una hermana, no está disponible. ¿Qué ha pasado? No es que, porque se ha quedado sin datos y necesitaba el móvil de otra persona. O a veces puede desaparecer dinero o algunos otros objetos en casa, ¿no? Esos son algunos de los posibles indicadores de alerta. Bien, es importante que estos indicadores, claro, no se producen de ayer a hoy, sino que se producen de una manera progresiva y, repito de nuevo, sostenida en el tiempo, o sea, con una frecuencia significativa, no una vez, sino de una manera significativa. Y se trata, por eso, de detectar esas pautas de comportamiento y no situaciones anecdóticas que pueden ser explicadas por otros motivos, por lo que sea, porque ha pasado algo, bien externo o interno, que ha hecho que, bueno, pues que en ese momento esa persona haya reaccionado de una manera fuera de lo común, ¿no? En el caso de los centros educativos hay algunos otros elementos que el profesorado puede tener en cuenta para quizá alimentar esos indicadores de alerta, ¿no? Y como siempre, pues los recreos, los pasillos, los cambios de clase es una ocasión para escuchar, detectar esas dinámicas, esos grupos nuevos que se han formado, esa persona que ya no está con este grupo de personas con las que siempre compartía el recreo y ahora en cambio está con con estas otras personas, ¿no? Entonces, es un entorno adecuado también para detectar esos comportamientos. También conversaciones, intervenciones en clase que puedan denotar conductas de riesgo, ¿no? Por actitudes, ¿no? Ante una pregunta en una clase, en un debate, ¿no? La respuesta quizá a veces un tanto, ¿no? De, no, pues yo nunca lo haría o yo lo haría así, ¿no? A veces eso, ¿no? Como el docente, la docente puede articular esas preguntas para identificar esas señales de alerta sobre una persona concreta. Información
que el profesorado a veces tiene sobre la familia o los amigos, que puede ayudar a dar contexto y a interpretar como anecdótico o como sustantivo una determinada conducta, y también otras posibles conductas que puedan estar asociadas a esta situación de abuso de pantallas, ¿no? Que está siempre pendiente del móvil, que en cuanto acaba la clase saca el móvil o cuando puede tenerlo, porque en muchos centros escolares ya está prohibido que los adolescentes tengan el móvil consigo durante el horario escolar, pero que en cuanto es posible, ¿no? O que siempre pelea por poder ver su móvil porque dice que tiene que esperar una llamada de su familia, ¿no? Y a veces esas cosas también pueden ser señales de alerta. En el caso de la familia hay algunas otras señales que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, cuando estas personas adolescentes o jóvenes pues buscan evitar eventos familiares que hasta ahora bueno, disfrutaban o toleraban, ¿no? No quieren ir a cumpleaños, a visitar a un familiar, a un plan, ¿no? Del fin de semana donde nos vamos a juntar varios primos. Bueno, tratan de evitarlo a costa de quedarse solos en casa, ¿no? Probablemente acompañados de la pantalla. También la reducción de esos espacios familiares en el hogar, ¿no? Ya no está tanto tiempo en la cocina o en el salón donde estamos todos, sino está más tiempo en su habitación o en el baño buscando un espacio más privado. La desconexión emocional de los miembros de la familia, particularmente sensible cuando se trata de hermanos o hermanas pequeñas, y también de abuelos o abuelas que habitualmente suelen suscitar una conexión emocional más habitual. Entonces, cuando esa desconexión de repente se rompe o se parece pausarse, puede ser una señal de alerta. De nuevo, esos comportamientos emocionales inestables, ¿no? Reacciones desmesuradas a estímulos o a situaciones ordinarias, ¿no? Cuando se enfadan mucho porque les insistimos en que bajen la basura a la calle o en que hay que dejar los móviles ya para irse a dormir, ¿no? Y la reacción es absolutamente, ¿no? Emocional y poco proporcionada, pues es también una señal de alerta. Y esa sucesión de estados de gran confrontación, con discusiones continuas, con otros estados de apatía absoluta donde todo parece dar igual, ¿no? Entonces, de nuevo, esos son señales de alerta que en la familia se pueden tener particularmente en cuenta, ¿no? Bien, ¿cuáles son las estrategias de prevención que se pueden llevar a cabo? Entonces, en el ámbito educativo, hay una y en los últimos meses estamos viendo cómo tanto a todos los niveles de actuación de la administración educativa se está promoviendo la alfabetización digital y el pensamiento crítico sobre la tecnología, también para alimentar, ¿no? Con información y con contenido y con actitudes y con skills, ¿no? Con habilidades, ese autocuidado en el uso de la tecnología. Em, y eso a veces debe estar acompasado con esa misma formación dirigida al profesorado, para que puedan interactuar positivamente en el aula. También es preciso formar a los equipos docentes en la detección, en la identificación y la detección de estas señales de alerta, ¿no? Y luego facilitar la información de contacto con los profesionales cuando se ha detectado un posible caso de uso problemático de la tecnología, ¿no? En el caso de la familia, las estrategias de prevención pueden estar vinculadas al establecimiento de algunas normas o límites del uso de la tecnología en el hogar, que busca favorecer esos espacios de diálogo o de convivencia familiar, o de que se puedan completar las tareas propias, ¿no? del tiempo en familia, bien asociadas al cuidado del hogar, bien asociadas a las tareas escolares, ¿no? Y para eso a veces hacen falta normas. También los estilos parentales, que serán objeto del último módulo de este curso. También acompañar en el mundo digital. Las familias, los padres, las madres deben estar formadas para poder aconsejar, guiar a las personas adolescentes en las cosas que consumen y que hacen en el entorno digital. Y eso requiere la formación, en primer lugar, de los propios padres y madres. Y luego, muy importante, en aras a lograr ese equilibrio que está vinculado al bienestar digital, es fomentar actividades alternativas al uso de las pantallas que puedan actuar como protectores ante los posibles efectos nocivos de ese uso excesivamente abusivo de la pantalla, ¿no? Bien, en el ámbito comunitario, más allá del escolar y del familiar, en el ámbito comunitario, en primer lugar, los profesionales del ámbito de la salud, médicos, médicas, psicólogos o psicólogas, pues
es razonable y ya se está haciendo en muchos ámbitos, incluir en sus evaluaciones y sus rutinas periódicas la evaluación, las preguntas sobre el tiempo de pantalla, sobre posibles usos abusivos cuando tienen a estas personas en la consulta. Para eso se recomienda usar cuestionarios estandarizados para poder ponerlo en relación con otras conductas similares, ¿no? Y así poder obtener respuestas más rigurosas, y derivar a unidades especializadas en salud mental o tratamiento de adicciones conductuales en el momento en el que sea preciso, ¿no? Y luego en el ámbito estrictamente más comunitario, pues fomentar las campañas de sensibilización sobre el impacto del uso abusivo de las pantallas y también, en la parte más proactiva, promover esos espacios y actividades que fomenten la socialización, en muchos casos sin el concurso de la tecnología, ¿no? Eh, en este punto es importante atender a esas diferencias por género que se mencionaban al inicio de este módulo y adaptar las estrategias preventivas para que tengan mayor efectividad, ¿no? En el caso de los chicos, fomentar hábitos saludables de juego, actividades offline y de control y un mayor control de los tiempos. En el caso de las chicas, trabajar el uso crítico de las redes sociales, la educación en la autoestima y también de aprender a gestionar las emociones, ¿no? Bien, como recomendaciones finales para todos estos públicos, equipos docentes, familias y personal sanitario y del ámbito comunitario, es importante prestar atención a las señales y tomar conciencia de su importancia, recordando que el momento de actuar es el momento en el que se detectan esas señales, actuar por eso antes mejor que después, ofrecer escucha y apoyo, ¿no? También para lograr que esas medidas puedan ser más efectivas, buscar la colaboración de la familia o del centro escolar, ¿no? En función de dónde se haya detectado esa pauta, ¿no? de uso problemático. Intentar comprender qué puede haber detrás antes de juzgar, sobre todo en la propia conversación o interacción con la persona adolescente, para evitar que se sienta juzgada. Intentar, en primer lugar, comprender por qué se comporta así o qué puede estar motivando ese comportamiento y acudir a profesionales especializados, ¿no? Para ello, ¿no? En esa búsqueda de la ayuda profesional, en primer lugar, los centros educativos cuentan con servicios de orientación a los que se puede acudir en primer término. Esos servicios de orientación pueden quizá proveer alguna formación adicional sobre esos indicadores de alerta y seguro que tienen la información sobre a dónde acudir si estamos ante un caso de uso problemático, ¿no? Y ese a dónde acudir puede ser una consulta joven en educación social a la que se puede acudir el propio adolescente, puede acudir con su familia, idealmente, o puede acudir la familia si el joven o el adolescente no quiere acudir para buscar asesoramiento. Y también ese servicio de orientación familiar que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, además, se complementa o ofrece el servicio PAD del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Bien, la información sobre cómo funciona el Instituto de Adicciones de Madrid Salud está disponible en pantalla ahora mismo, pero es verdad que si algunas de las personas que están haciendo este curso no viven en Madrid, en la ciudad de Madrid, es bueno que conozcan en su ciudad, en su comunidad autónoma, en su país, en su región, cómo están articulados estos servicios de respuesta que probablemente las autoridades sanitarias han puesto a disposición de la ciudadanía y es razonable conocer para poder derivar en el caso que sea necesario. Bien, para terminar, y a modo de resumen, en las edades, sobre todo de adolescentes, cualquier indicador de abuso de pantallas debe tener respuesta. Mejor actuar antes que después, como se ha dicho, ¿no? Y para eso es importante que tanto los equipos educativos en los centros educativos como las familias conozcan las señales de alerta que merece la pena repasar, y al mismo tiempo establecer los entornos adecuados para saber para que esto no se produzca y, en el caso de que se produzca, para conocer cuáles son esos servicios a los que acudir para buscar la ayuda que necesitamos para afrontar este uso problemático. Una vez más, en la plataforma está disponible, aparte de toda la información que se ha trasladado aquí, otros recursos, vídeos, documentos para seguir profundizando en este punto.